Facu. Ahí está. Logramos. Lo logramos. ¿Cómo andas, Muy Mario? bien. Bueno, para contarle un poquitito, Facundo Colarrullero es formador de lo que es taping neurofacial. Está con todas las formaciones en taping. Y bueno, aparte de eso es profesor de anatomía biomecánica de la UAI, en donde este año lo voy a padecer, ya lo estoy padeciendo con sus benditos prácticos. Así que bueno, y contar un poco vos, Facu, ¿cuánto hace que arrancaste con esto? ¿Cuánto hace que está en el mercado del taping también, ¿no? De alguna manera en el mercado y en lo que es la terapia. Sí, mira, con respecto a lo que es la técnica en sí, por lo menos acá en Argentina está desde el año 2006, 2007, en donde esta técnica vino de afuera y bueno, me acuerdo que habíamos tomado la primera capacitación del curso y a partir de esa capacitación nos ofrecieron y nos entrenaron a ciertos profesionales que queríamos, digamos, expandir un poco el taping primero por acá, por Argentina, que había sido el primer país en América del Sur que lo había recibido. Y a partir de ahí fuimos formando a otros profesionales en el ámbito nacional y en el ámbito internacional. ¿Qué es el taping? ¿Qué es? Bien, ¿Qué es lo... para que quede un concepto bien claro, el taping es una ortesis, es una venda que es adhesiva y que es elástica, ¿sí? Esa, digamos, la propiedad de elasticidad es una de las principales diferencias que tiene con cualquier otro tipo de vendaje que podemos conocer a diario, o la misma venda que cualquier persona puede tener en su casa, que habitualmente la usa para una herida, para una cicatriz, en donde esa venda es rígida. Entonces, eso es lo que marca, digamos, una gran diferencia entre lo que es el taping, que es un vendaje adhesivo elástico, y la venda tradicional, que es una venda más bien rígida. A partir de acá, esta venda se pega justamente en el tejido dérmico y se van buscando diferentes acciones o diferentes efectos que esta venda puede ir ayudando o consiguiendo. Está bien. Y en beneficios, ¿qué beneficios podemos obtener de esto? Bien. Habría que usar un poco primero, dónde usarla, qué patologías tenemos, ¿no? Pero bien, con respecto a los beneficios, principalmente tiene grandes efectos a nivel circulatorio para lo que es el tema de edemas, o sea que hoy en el ámbito de la estética y en el ámbito de el drenaje linfático es una de las herramientas que más complementan los tratamientos habituales. Por el otro lado, en lo que es neurología, también con pacientes neurológicos se utiliza muchísimo para todo lo que es el tema de estabilización, control motor y control sensitivo o sensorial de los pacientes. Y exacto, también dentro... ¿no? También, o sea, la aplicación da mucha conciencia también al sector, de alguna manera, para bajarle un poco a la gente que por ahí no entiende, ¿no? Claro, tiene un gran... esto yo muchas veces lo relaciono con cuando uno se pone o se ponía en aquel entonces esas tobilleras que eran elásticas o esas rodilleras que eran elásticas, que si bien capaz no tenían un gran efecto mecánico, digamos que no generaban una inmovilidad articular, la persona se sentía contenida porque percibía que algo los estaba conteniendo en ese lugar. Entonces, desde uno de esos aspectos, el vendaje también cumple un poco con esa función de dar estabilidad, dar sostén, pero no limitar el movimiento. Está bien. ¿Y en qué paciente o más o menos patología lo podemos usar? Y mira, es muy diverso porque
Esto empezó principalmente con la kinesiología, porque uno de los primeros creadores de la venda, un osteópata, un quiropráctico, crea esta venda y lógicamente que le da un poco la mirada hacia kinesiología. Por lo tanto, tranquilamente esto se aplica en los conocidos esguinces, en desgarros musculares, en distensiones ligamentarias, ¿sí? O sea, dentro de lo que es la parte de kinesiología, hacia el ámbito del deporte, hacia el ámbito de la traumatología, tiene muy buenos beneficios complementado con los tratamientos habituales. Está bien, o sea que también lo complementamos, ¿no? O sea, pasa a ser un complemento de otros tratamientos también seguro, ¿no? Totalmente. Como te decía antes, esto después también se fue abriendo hacia la fonoaudiología, hacia la terapia ocupacional, hacia los mismos profes de educación física, lógicamente cada uno dándole una mirada o lo que podía sacar como beneficioso de esa técnica hacia su campo disciplinar. Entonces esto, digamos, amplió mucho más el espectro y hoy por hoy capaz que, como te mencionaba anteriormente, ese tipo de patologías que podemos abordar en kinesiología, hoy también fonoaudiólogos abordan lo que es la parte de los chicos con síndromes de Down para favorecer la cialorrea, esto que se cae la saliva de la boca, o ayudar a la gente a poder tragar. O sea que se fue, digamos, ampliando mucho el espectro a partir de las investigaciones que se fueron haciendo al respecto y que se siguen haciendo, ¿no? Sí, porque básicamente se escucha a veces, ¿no? Como que te pones, es una venda, y, o sea, es un pegamento que parece, y muchos, a veces es una realidad. Lo que pasa es que partió mucho y se hizo muy popular a raíz del deporte, ¿no? Claro. Una de las realidades. Cuando vimos creo que los Juegos Olímpicos no eran anteriores, sino los anteriores que ahí se popularizó un poco, ¿no? Porque si bien como todo, ¿no? Lo vimos que lo estaban utilizando todos los deportistas y es como que después todo el mundo lo quiere utilizar y no sabe por qué lo utiliza y hasta a veces transgiversa un poco la información, porque dice, no, porque mirá que usaba un color, que usaba el otro, que este es para... Y realmente, ¿qué hay respecto a los colores, por ejemplo? Sí, yo sé, ¿no? Pero... Claro, como vos dijiste, en el año 2008 es donde, digamos, tuvo un poquito más ese boom, ese auge por los Juegos Olímpicos. A partir de ahí se empezó a conocer mucho más, pero lógicamente que esto trae mucho una metodología oriental, en donde, por ejemplo, desde los colores basados en las evidencias científicas que nosotros podemos hacer desde lo que es la medicina occidental, con respecto a la cromoterapia no hay mucha evidencia al respecto, porque ellos relacionaban mucho el tema de los colores con las diferentes patologías a abordar, pero, digamos, teniendo en cuenta hoy el abordaje que se hace en el paciente, donde se empieza a integrar mucho más todo lo que es la parte psicoemocional, poder darle a elegir al paciente, el cual va a poder elegir el color que le gusta, es un factor sumamente importante, más allá de la poca evidencia que haya en relación a los colores, ¿no? Exacto, pero el color en sí no tiene ninguna resistencia, no es que un color es para descontracturar, el otro para activar. Básicamente el color va más un poco a esto de la cromoterapia que en sí por la intensidad o lo que pueda tener la venda en sí. Sí, totalmente. De hecho, en mi práctica diaria me pasa lógicamente que capaz que los pacientes que los colocamos en la cara buscan que el color no sea muy llamativo, mientras que los jugadores o deportistas amateur buscan que el color que se le coloque sea bastante llamativo como para hacerse un poco la parte, ¿no? Pero dentro de estas características de los colores hay pequeñas diferencias técnicas en relación a ciertos estudios que hay, que digamos no hace una gran diferencia en la aplicación de colocar un color o de colocar otro color. Exacto. Un poco lo que hablábamos, ayer tuvimos otro vivo justo de entrar en calor y donde a veces
no hacemos, y comentábamos que cuando hacemos la entrada en calor a veces no hacemos lo que la ciencia nos dice, sino lo que le cabe mejor al deportista en ese momento a veces. Nos escapamos un poco de la ciencia y si eso le hace bien, allá vamos. O sea, entonces el uso de esto en el deporte previo es conveniente cuando no hay una patología específica, puede hacerle mal. No, mira, en relación a esto vos justamente planteaste un punto interesante, porque uno de los temas a tener en cuenta, más allá de la evidencia científica que hay, es también qué beneficio le da cualquier tipo de tratamiento al paciente, aunque todavía, digamos, haya poca evidencia al respecto. Si lógicamente, como vos mencionaste, uno de los puntos es el beneficio del paciente y a eso al paciente le hace bien, bienvenido sea. Pero más allá de esto, digamos, el taping tiene muy pocas contraindicaciones y de hecho, si los tuviera, como por ejemplo, colocar un vendaje en donde luego de esa aplicación el paciente padece algún tipo de sintomatología extra que le ha aparecido, que se ha agravado, lo bueno que tiene este vendaje es que automáticamente se le dice al paciente que se quite el vendaje. O sea que, digamos, tiene poco margen, digamos, de generar algún tipo de daño al paciente. Más allá de que esto se aplica ya sea en pacientes que tienen patologías como en pacientes que no tienen patología y que así como un jugador de fútbol se venda el tobillo para poder estar más estable y evitar algún tipo de lesión en el tobillo, esto es exactamente lo mismo. O sea, disminuir el riesgo, prevenir un poco, se puede usar también. Bueno, por ahí nos preguntaban si podía servir como estabilizador y de alguna manera sí, sirve como estabilizador de una manera muy propioceptiva. Y lo bueno que también, a diferencia por ahí de un vendaje, yo particularmente soy anti-vendajes, estos estribos y cosas, si no hay algo muy específico, particularmente no me gusta. Y me gusta mucho el taping porque es muy propioceptivo lo que hace, o sea, no hace una contención desde rigidizar una articulación, sino que la contención la da por la retroalimentación por vías aferentes y eferentes, entonces eso es lo bueno también que tiene. Sí, totalmente, porque en esto de entender el movimiento en su máxima expresión y el movimiento en toda su amplitud articular, justamente para actividades deportivas, cuanto más amplitud de movimiento se tenga, desde lo que es la biomecánica, mayor beneficio vamos a tener o mayor rendimiento. Por lo tanto, pensar en un tobillo que por el vendaje rígido le quitamos cierta amplitud o rango de movimiento, eso evidentemente podría llegar a afectar el rendimiento de ese deportista, ¿no? Viéndolo desde un punto de vista totalmente de élite. Generando un quilombito en algún otro lado también, porque con estas miradas tan integrales como hacemos hoy día, sabemos que todo lo que tiramos a un lado es muy posible también que, o lo que quitamos de un lado con esta mirada bien tensegrítica va a repercutir en otro seguro. Totalmente. Lo que yo siempre digo es que esto no viene a reemplazar a nada, sino que entendiendo principalmente las características del vendaje, cada uno después verá para qué lo aplica, cómo lo aplica y por qué lo aplica, y no es que este vendaje va a reemplazar el vendaje, por ejemplo, tradicional que se puede hacer y que de hecho en algunas veces tranquilamente yo lo puedo llegar a elegir y lo elijo, o sea, porque considero que por la situación necesito aplicar un vendaje rígido y no tengo ningún problema en aplicarlo. Si el tipo no tiene una estabilidad correcta y tiene que jugar, va a tener que estabilizarlo bien porque o se va a terminar rompiendo o no va a jugar lo que tiene que jugar por quizás su cabeza también, ¿no? Y es difícil también hoy por hoy aquellos que venían jugando de una determinada forma, haciendo deporte, con un determinado vendaje, hacerle sacar todo eso también complica. Pero bueno, sabemos que no pasa a reemplazar esas cosas, pero bueno. Facu,
¿Cuánto dura un vendaje? Porque a veces te lo pones y dura 5 o 6 días, te bañás, queda... Y depende, por un lado, el lugar en el cuerpo donde lo pegues. No es lo mismo colocarlo en la cintura que colocarlo en el tobillo o que colocarlo en las manos, ¿sí? O sea que el lugar en el cuerpo donde se pegue es un factor que hace que pueda durar más o pueda durar menos. En promedio, más o menos rondan entre los 3 a los 5 días, que más allá del lugar donde se pegue, también va a depender la calidad de la venda. Hoy en el mercado tenemos muchas marcas y, digamos, la calidad del pegamento hace que también el vendaje pueda tener más durabilidad o menos durabilidad. Y sumado a esto, también el cuidado que le da el paciente. No es lo mismo el paciente que, más allá, como yo siempre le digo, esto es una venda que es adhesiva, no es algo mágico que por más de que vos lo frotes, te lo laves, etcétera, etcétera, va a durar de por vida, sino que si tiene el paciente ciertos cuidados, lógicamente que va a tener mayor durabilidad. Más allá de esto, el promedio, digamos, del vendaje es entre 3 a 5 días, donde al 5.º día también es ideal quitarlo y volver a evaluar y considerar si volvemos a hacer una aplicación, si hacemos otro tipo de aplicación o si directamente ya no le aplicamos más nada. ¿Conviene afeitarse antes de ponerlo o lo podés poner así nomás arriba? Y sí, digamos, cualquier intermediario entre la venda y la piel es un factor a tener en cuenta, porque si no, la venda no va a estar pegada sobre el tejido dérmico, sobre la piel, que es lo que necesitamos para poder conseguir mayores efectos. Claro, y más allá de eso también, si entre la venda y la piel hay algún tipo de intermediario, esto va a hacer que se despegue más fácil y que lógicamente no dure el tiempo que mencionamos antes. Exacto. La autoaplicación, ¿qué opinás? ¿Cómo es? Porque muchos deportistas a veces, yo tengo deportistas que lo llevan en el bolso, ¿bien? A veces no saben ni cómo ponerlo, pero bueno, ¿qué opinás de la autoaplicación? ¿Se puede autoaplicar? ¿No? Y mirá, en relación, por ejemplo, a ciertos pacientes que trato, que son pacientes, por ejemplo, pediátricos y que a veces le tenemos que enseñar a los familiares, a los padres, no nos queda otra porque muchas veces el papá no puede traer en ese tiempo al chico a volver a hacer una aplicación porque ese chico también es abordado desde otras terapéuticas. Entonces, muchas veces le enseñamos a los padres a hacer las colocaciones. Con respecto a la autoaplicación, yo un poco lo relaciono y lo llevo a esto que hablábamos antes de las vendas tradicionales de los deportistas amateur que se colocan. Entonces, yo creo que si podemos entender y explicarles cuál es el fundamento y cómo se debe colocar el vendaje, porque imagínate que si no, esta persona va a necesitar, previo al partido, que cualquier tipo de profesional idóneo, digamos, esté poniéndole el vendaje, ¿no? Y a veces se hace un poco difícil. Entonces digo, entre esta dificultad, mejor explicarle, evaluarlo y que él lo sepa usar para uso propio, ¿no? Exacto, primero saber usarlo. Porque vamos a explicar un poquito, ¿no? Más que nada para la gente. No es que uno estira la venda y la apoya, o sea, tiene distintos efectos en la tensión también. Ahí sí, distinto a lo que era el color, que no tiene un efecto directo hacia una u otra cosa, acá en la tensión que uno le da a la banda, sea una tensión máxima, una media tensión, tiene distintos efectos. Después hay que saber también la disposición en base a lo que es el tejido facial que uno quiere tratar, etcétera, ¿no? Claro, como vos bien dijiste, Mario, lo que difiere un poco en el tema de la colocación es cómo jugás o cómo manejás las tensiones de la venda, ¿sí? O sea, cómo estirás la venda a la hora de pegarla y en qué posición colocás el tejido dérmico o la articulación a la hora de pegar la venda. Entonces,
A partir de jugar con esos dos factores es donde, por ejemplo, con una gran tensión y colocando la posición articular, la articulación en una posición determinada, vos vas a tener más estabilidad que si lógicamente a esa articulación le coloco una tensión de venda leve, en donde la venda no me va a servir mucho como fin de estabilidad. Bien, o sea que no es tampoco me pongo la venda cruzada para arriba, para abajo, tiene una dirección, tiene una posición del tejido en sí también. O sea que son cosas importantes para ir marcando a la hora de que uno quiera también ponerse un taping, porque no es decir, bueno, me pongo un poco de cinta acá porque me duele. No es el objetivo tampoco, ¿no? Más allá de la autocolocación, ¿no? O sea, un poco hacer ver esto también. Yo quería que se entienda un poco esta parte, porque muchos compran la cinta y se la ponen y digo, no va a tener un efecto positivo eso, ¿no? Porque si no lo sabes colocar, no le sabes dar la tensión, no sabes poner la posición del miembro donde la estás colocando, o la misma posición de la piel en la que la estás colocando, tampoco va a tener un efecto tan positivo. Totalmente, Mario. Mirá, yo esto lo relaciono justamente, por ejemplo, con los fármacos. Fíjate que hoy por hoy vos vas a una farmacia y hay ciertos fármacos que son de venta libre y hay personas que se automedican. ¿Está bien? No, pero lo hacen, porque es es un medicamento que es de libre acceso. Y en esto pasa lo mismo, está bien y no. El tema es, como decíamos antes, que hay gente que mirando, digamos, algún video o algo en internet, considera que está apto para hacer la aplicación, y el tema es que si después esa venda no le sirvió, el problema es de la venda y no reevalúa si capaz que el problema fue de cómo colocó la venda. Entonces acá, lógicamente que hay todo un tema de marketing y un tema de cómo vender un producto a expensas, digamos, de que si lo pego bien o que si lo pego mal, pero totalmente de acuerdo. Hay condiciones biomecánicas, ¿sí?, que capaz que necesitamos tener en cuenta, principalmente para que tenga efectividad el vendaje y no sea, como dijiste anteriormente, simplemente una venda que está pegada y que llama la atención. Perfecto. Facu, otra más. Vamos un poco a los efectos. ¿Por qué tiene un efecto positivo o qué es lo que hace que tenga un efecto positivo el taping, ¿no? Bien. Digamos, principalmente... Un poquito más específico porque hay gente también que quiere... Principalmente, hoy por hoy, a través de empezar a conocer a un tejido, que es el sistema facial, es un tejido que en las disecciones anatómicas, para que uno empiece a estudiar la anatomía, se lo ha quitado y se lo ha tirado a la basura sin haberlo investigado. A partir de estas investigaciones que se fueron haciendo, se pudo empezar a relacionar cómo la interrelación que hay entre la piel, que es donde vamos a pegar la venda, y el tejido facial que está por debajo, tiene una íntima relación. Por lo tanto, en los efectos que nosotros, a partir de la tensión de la venda, generemos en el tejido dérmico, indudablemente esto también se transmite al tejido facial o tejido conectivo, que este tejido va envolviendo a las diferentes estructuras corporales. Entonces, si lo pensamos, por ejemplo, desde el efecto inflamatorio o desinflamatorio y todo el tema del drenaje linfático, entre estas capas faciales se encuentran grandes redes de capilares linfáticos, que son, digamos, yo les digo como personas que están limpiando y que están barriendo todos los desechos metabólicos que se van produciendo entre estos lugares. Por lo tanto, favorecer el aumento del espacio, favorecer, digamos, que de manera mecánica se abran estos capilares por el efecto de la venda, va a favorecer, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el drenaje linfático y con el proceso de favorecer la desinflamación. A su vez, como decíamos antes, trabajar con la tensión de la venda a nivel articular, no solamente va a haber un efecto
senso perceptivo en donde el paciente se va a sentir más seguro por la estabilidad que me da la venda, sino que también la propia tensión de la venda va a generar determinados límites o frenos articulares que van a estar dados y representados en este tejido también. Entonces, es como que de manera progresiva muchos de los efectos que va teniendo la venda se van correlacionando o se van uniendo, digamos, en este concepto de tejido facial. Perfecto, Facu. ¿Tenés idea? Te llevo un poquito más específico todavía. Si va hasta la fascia más profunda, ¿hay estudios que hayan buscado? Es más difícil, ¿no? Por supuesto. Sí. Es más, hasta no sabemos hoy por hoy si las mismas técnicas que realizamos con distintas cosas van a lo profundo, menos el taping, ¿no? Pero bueno, claro, quería saber si había algo dando vuelta dentro de la investigación científica, como algún estudio o algo. No, todavía no, específicamente con lo que mencionás. Sí hay ciertos comentarios, ¿no? De poder entender a partir de esta tensegridad o a partir, digamos, de esta telaraña que va haciendo el tejido, se supone o se cree a ver cuánto de esto puede llegar hasta la profundidad, pero digamos no hay estudios realmente demostrables que se pueda llegar hasta la profundidad del tejido facial. Exacto, sí. Era una de las cosas que tenía, pero bueno, vos que estás más en tema por ahí, porque viste que a ver, hoy por hoy en fascia yo siempre les digo, estamos ante un cúmulo de cosas porque todos los días nos están llegando investigaciones nuevas y es un tejido que se descubre hace 10 años, es un bebé todavía. O sea que no es que se descubre hace 10 años, pero esta temática de estudio empieza hace muy poco y lo que hace es que nos bombardeen todas las investigaciones hoy a raíz de todo el movimiento que hay alrededor de esto, ¿no? Sí, totalmente. Como vos dijiste, es simplemente tener en cuenta que se lo quitó, se lo tiró y nunca se lo investigó. Entonces, a partir de ciertas fisioterapeutas, médicos, terapeutas manuales, empezaron a conservar los preparados anatómicos con este tejido y empezaron a demostrar con evidencias científicas sus funciones, sus propiedades, cómo está compuesto. De hecho, la información que hay, o sea, la cantidad de información que hay, como vos mencionabas, que ya hoy por hoy hay congresos de fascia, ¿no? Así como en kinesiología tenés congresos de kinesiología del deporte, en el cual durante 2 o 3 días estamos hablando, digamos, de diferentes temas relacionados con el deporte. Hoy por hoy ya hay congresos de fascia donde 2 o 3 días se está hablando solamente del tejido facial. Solamente eso, exactamente. Facu, una pregunta, porque vamos a ver que nos hicieron un par de preguntas ahí, pero esta es puntual porque si no me toca muy de cerca me van a matar. ¿Tuviste pacientes, niños con síndrome de respiración bucal? Sí. De hecho, lo que es el taping aplicado en fonoaudiología, en lo que es acá Sudamérica, digamos, fuimos uno de los pioneros, porque a partir de investigar y de relacionar los programas de la Universidad de Buenos Aires con profesionales en esas áreas y con pacientes que nos fueron derivando, fuimos teniendo casuística justamente en estos casos. Y justamente con lo que vos me planteás, con lo que es la respiración oral o respiración bucal, es, digamos, una de las técnicas que más resultado nos da, siempre y cuando, digamos, sea por una hipotonía del orbicular de los labios y que no sea porque el chico tiene amígdalas agrandadas y que necesita respirar por la boca porque si no abre la boca no le pasa el aire. Entonces, digamos, entendiendo un poco la causa, es para qué lo aplico y qué beneficios me da, porque si no, el mismo caso con un respirador oral que tiene amígdalas agrandadas, por más de que le coloque el taping, el paciente sí o sí va a tener que respirar por la boca porque tiene algo que le está obstruyendo la vía aérea, ¿no? Exacto, o sea que tiene sus beneficios. Facu, ¿cómo darse cuenta un curso
hoy tenemos curso de todo, ¿no? ¿Cómo darse cuenta cuando un curso es bueno? Que me están preguntando. Porque bueno, acá también hay una competencia de marcas, un poco vos lo dijiste también, ¿no? Toda esta idea de meterse en el mercado es también un poco complicado. ¿Cómo darse cuenta cuando un curso vale la pena? Hay que mirar una marca, hay que mirar... Yo a veces no soy de mirar marca, ¿no? Pero bueno, orientame vos un poco. Mirá, la verdad que es como vos decís, ¿no? Hay, en lo que es el mercado, hay mucha gente capaz que da cursos. Yo particularmente, mis cursos se fueron moviendo mucho del boca en boca, ¿no? Digamos, de hecho he tenido gente que ha hecho cursos con otras personas y que cuando tuvieron la posibilidad de vivenciar mi curso, es como que dijeron, esto es otra cosa y esto tiene mucho más fundamento y nos da mucho más resultado que otros cursos, ¿no? Sin menospreciar a otros cursos, pero digamos, para esto uno tiene que tener cierta experiencia en el campo para justamente también poder solucionar las preguntas que van surgiendo en los cursos, ¿no? Y no exponerse o quedarse limitado a cierto abordaje. Es difícil, ¿no? Es difícil lo que vos decís, pero bueno, yo creo que la gente hoy por hoy tiene que indagar un poco más y buscar las recomendaciones, porque hoy en día Internet abrió que, digamos, cualquiera o cualquier técnica o cualquier persona pueda estar dando un curso, que no está mal, porque esto, digamos, la ley lo avala, cualquiera puede aprender cualquier cosa, pero lógicamente cuando esto tiene fundamento y justificación es justamente lo válido, ¿no? Exacto, es lo que digo yo siempre. O sea, uno puede elegir y puede ver las diferentes cosas, ¿no? Pero básicamente una de las cosas que a mí particularmente no me gusta es manejarme por marca, cuando una marca me otorga algo, ¿no? Porque bueno, en eso creo que hay mucho de, ¿no? Como las investigaciones, pueden estar orientadas hacia ese lugar. Entonces particularmente me gusta cuando hay una persona atrás de todo que lo ha trabajado, que lo ha palpado, que lo ha hecho y que lo ha probado y ha probado con distintas herramientas, no solo con esa sola herramienta, porque a veces creo que puede haber distintos modelos, distintas cosas que te van a traer beneficios diferentes o sensaciones diferentes, entonces eso también es lo bueno, ¿no? Sí, yo como nosotros siempre decimos en el curso, cuando digo nosotros, ¿no? También hablo del licenciado Daniel Clavel y hablo del licenciado Facundo Gorostiaga, que también son kinesiólogos que están y que pertenecen justamente a Taping Neurofacial, pero nosotros no vendemos una marca de venda, sino que lo que vendemos, digamos, es una técnica y que es un complemento y que, digamos, después cada uno podrá evaluar y ver las diferentes marcas de venda que hay en el mercado, probarlas y considerar cada uno qué es más válido o qué es mejor. Exacto. Así que bueno, Facu, creo que no tenemos mucho más preguntas, estamos bárbaros, pudimos explicar, creo que todo lo que se puede explicar para tener idea ahora de decir, bueno, elijo una cosa, otra, me voy por este lado, puedo hacer un curso de taping, puedo manejarme con un taping, o qué es lo que pasa si un deportista se está manejando con el taping también. Porque a veces lo tenemos, a veces el deportista viene y cayó con el taping y no sabemos ni por qué lo tenía puesto. Entonces, lo bueno de esto es desasnar un poquito y que entiendan, porque las cuestiones básicas, ¿no? Por supuesto, después alguno va a querer hacer un curso o algo y especializarse en esto, y está bárbaro y que así sea para poder trabajarlo bien, ¿no? Pero por lo menos tener una idea básica de para qué, cómo funciona y poder hablar un poco en el ambiente cuando uno está y saber de qué se trata, ¿no? Así que bueno, Facu, gracias por haber estado.
hoy domingo, yo sé que sos un laburador, yo sé que no tenías problema de estar el domingo. Es más, suspendimos una reunión de Zoom hoy porque quería estar en Zoom hoy con todo, pero bueno, no. Se suspendió por las Pascuas, así que... Claro, porque tuve comentarios de alumnos, así que vamos a respetar, como decíamos, las Pascuas de los alumnos. Así que bueno, Facu, te agradezco muchísimo por haber estado, te agradezco muchísimo por el domingo, que tenga una muy feliz Pascua y felices Pascuas para todos los que estuvieron también. Así que bueno, te agradezco, estaremos próximamente y si alguno quiere hacer alguna pregunta, dejarnos alguna pregunta, después te la trasladaré y la responderemos, o puedes seguirte también en Taping Neurofacial y ahí preguntarte lo que quieran, lo que necesiten y Tal cual. bueno.